Bueno, esta semana estamos haciendo la continuación, estamos en la semana 9, estamos en la parte final ya del segundo parcial. Y bueno, esta semana se debe dar continuidad al aspecto, continuación al aspecto de la referencia importante y significativa de, pues, ir identificando claramente, como se hizo previamente con la elaboración de las fichas, una temática de investigación, ¿sí? Y por lo tanto es importante, bueno, con esa referencia ya de esas fichas, esa referencia bibliográfica, ir estructurando, ir definiendo los elementos, los componentes de lo que representa el protocolo de investigación. En este caso, propiamente es un informe de lectura en referencia a la identificación y a la importancia y a las condiciones que tienen cada uno de los componentes, elementos de un protocolo de investigación. La referencia propiamente inicial, pues es haber hecho, bueno, ubicar sobre una temática, pues las diferentes fuentes de información que, bueno, se graficaron a través de las fichas bibliográficas que se elaboraron y que permiten, bueno, ir encauzando una temática, una idea de investigación en donde se identifique, pues, la problemática, la necesidad, el interés y demás. En este caso de este informe, propiamente es importante conocer cada una de estas etapas, cada uno de estos elementos como tal. Si alguien considera aplicarlos ya sobre una temática elegida, adelante. Si no, solamente se tratará de generar el informe de cada uno de estos elementos, de cada una de estas etapas que se generan a partir del protocolo de investigación. Y hablamos del propio protocolo, es decir, la parte inicial, que compone realmente la parte inicial de un proyecto, de una estructura de un trabajo de investigación. Partimos desde la esencia del protocolo y es lo que se va a definir y se va a ubicar. En este sentido, pues cómo se inicia, cómo se señala, cómo se identifica y se valora esta parte, pues a partir de lo que representa y es propiamente la identificación temática que siempre se genera a partir de un problema, pero no como un problema, hablando de una problemática, de una situación anómala, sino puede ser a partir de un interés, de una necesidad, de, de una, podríamos decir, de una inquietud que surge sobre un fenómeno, sobre un tema. Pero sí se le llama problema de investigación porque finalmente en ese sentido vamos a buscar elementos que nos permitan reconocer, validar, significar lo que se trata de un tema. Se formula una pregunta de investigación y se empieza a hacer la identificación del material bibliográfico vigente, que en este caso fue ya lo que cada quien ya hizo al generar sus fichas bibliográficas. Y estos elementos pues son las fuentes de información. A partir de ello se genera y se busca establecer un protocolo. Y el protocolo, pues lo primero que se hace es formular y delimitar el problema, es decir, se explica, se describe el fenómeno, el tema, se justifica, porque lo importante es validar por qué es tan importante, por qué es tan significativo, cuál es la razón de que alguien haya elegido un tema de investigación y la posibilidad y la viabilidad de poderse llevar a cabo. Habrá temas, habrá ideas de investigaciones pues que serán más complejas, en el sentido no de generar una amplitud de los elementos significativos y complejos, sino de la imposibilidad de realizarlo. Pero la idea es buscar elementos que sí se puedan definir en esa justificación, que es viable, que es posible conocer, saber, identificar, recolectar información.
Después, los objetivos de la investigación, que es muy importante definir los objetivos propiamente. ¿Qué se quiere conseguir? ¿Qué se quiere lograr? Se valida propiamente ya con esas fuentes la revisión de esa literatura para generar un conocimiento y una base científica, una base teórica, una base conceptual. Se desarrolla y se ubica el marco teórico para señalar antecedentes, conceptos que son muy importantes para la temática que se aborda. Y luego la formulación de hipótesis y en el caso o preguntas de investigación, esto quiere decir, a veces no tenemos suficientes argumentos, aunque es una suposición o elementos para generar y formar una hipótesis, y lo que se señala pues son preguntas de investigación, es decir, esa inquietud, esa duda, esa carencia o ese interés propiamente por generar una pregunta que busquemos respuestas. Y también pues se define y se ubica en qué contexto, hacia qué población, en qué ubicación geográfica, en qué ubicación temporal, que son muy importantes. En general los podemos validar precisamente como esta gráfica de qué es el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, evidencias bibliográficas, se genera una hipótesis que revalide o que dé situaciones o complementos al planteamiento del problema inicial. Después de ahí, ya hablando de condiciones de observación, se recurre a formas de recopilar y recabar información. La primera, pues, es a través de una observación directa que hace quien investiga sobre sus propias técnicas sensoriales, percepciones, experiencias, ideas que tenga, y después la observación indirecta a través de un tercero, que finalmente lo hace a través de estos diferentes instrumentos. Puede realizar encuestas, cuestionarios, test, entrevista o grupos focales, o la que referencia del focus group. Como hablamos de esa observación directa, ¿cuál es la característica que se realiza? Pues se realiza a través de bitácoras y se genera comportamiento humano y de los diferentes entes, que además pudiéramos hacer una investigación sobre un virus, alguna cuestión biológica, bacterias o procedimientos donde obviamente se genera una enfermedad, ¿sí? O en el elementos también sobre los animales o sobre la naturaleza, se puede hacer esa observación. Estos son elementos muy importantes para definir el protocolo. Cuando ya se tiene el protocolo como tal y que serían los pasos importantes, complementamos o se complementa a partir de ese protocolo ya la idea propiamente de definir una característica de cuál puede ser esa temática. Y se plantea el qué hacer, indica el tipo de investigación. Acerca de, se tiene que ver con el tema de investigación, el área, la disciplina, el campo, la ciencia que se puede referir, a quiénes se van a estudiar, ¿sí? A qué grupos, a qué personas, en qué condiciones, en qué ubicación geográfica, temporal. ¿Para qué? Pues se hace alusión a esos objetivos, es decir, ¿para qué lo quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Y cuándo pues se genera la ubicación, en qué sentido de tiempo. Y dónde, pues ya la ubicación geográfica o situacional, como lo había mencionado. A partir de ello, pues ya se hace un título tentativo preliminar, ya no hablamos de un tema, sino de a partir de haber realizado el protocolo, se ubica ya señalar un título que puede ser inicial o preliminar. El título de un proyecto no tiene nada que ver con el tema de investigación. A partir del tema se hace el protocolo y a partir de ese protocolo se generan las condiciones para pensar en un título tentativo preliminar sobre la problemática. Por ejemplo, el tema puede ser diabetes. Ya cuando lo ubico como un problema de investigación, la situación de la diabetes infantil, entonces ya diría ese título tentativo preliminar, que puede modificarse también a través del proceso de investigación, a partir de ese proyecto. Generamos propiamente, ya se define ese título, se concreta
el planteamiento que se había dado al inicio en el protocolo, se realiza realmente ya la justificación del proyecto, se selecciona y se explica la metodología que se aplica, se busca la información, se organiza, lo que se va a generar en incluir en el apartado del marco teórico, se definen de manera concreta los objetivos y ya se empieza a formular de manera muy puntual la forma de describir una hipótesis clara y precisa. En ese sentido, pues, identificamos propiamente las características importantes de lo que representa el protocolo. Una cosa es el protocolo y otra ya es el proyecto de investigación. En ese sentido, pues este protocolo no debe contener resultados ni discusiones, ni ejemplos, ni conclusiones. Sí se da que se demuestre la viabilidad, como le hemos mencionado, en que debe considerarse de manera eficaz. Debe estar fundamentado en una base teórica. Y se diseña esas partes de acuerdo a comprender la definición teórica, a proporcionar una dirección adecuada para ese diseño del protocolo. Y pues se requieren algunos ejemplos, pero no tanto de la investigación ya como tal del problema, pero sí algunos ejemplos que se hayan validado para identificar las técnicas en el desarrollo del protocolo. A partir de eso, pues es necesario que se describa propiamente el problema y por eso se hace el planteamiento del problema, ¿sí? Para intentar buscar los elementos que me permitan establecer pues tratar de resolver y de conocer y demostrar o confirmar algo que ya se ha desarrollado, para empezar a hacer juicios para que nos permitamos encauzar propiamente la idea de la investigación. Como lo habíamos mencionado, pues es importante de manera breve establecer una justificación. Y con ello, pues definir ya los objetivos. La idea es que estos sean medibles, que sean concisos, que sean precisos y que sean objetivos que se pueden alcanzar. A veces puede suceder que plantee un objetivo muy interesante, pero poco medible, ¿sí? Y pues la manera importante de cómo se expresa el objetivo, que debe ser contundente y nuevamente que sea posible, ¿sí? El sentido es llegar a esa meta para lograr y tener ese sentido de el uso propiamente de los métodos de investigación y las razones de esa existencia y funcionamiento de ese objetivo. Cuando ya hablamos de los objetivos en el proyecto, se definen de una manera de plantear algo concreto, algo muy claro, muy preciso, y normalmente pues se define a partir de las acciones y por eso se dice que debe ser impersonal, es decir, que se tiene que manejar con verbos en infinitivo. El objetivo es, por ejemplo, en un proyecto es describir, analizar, seleccionar, identificar, interpretar, ubicar, puntualizar, explicar, exponer, si ese fuera el sentido propiamente de lo que podría implicar el uso de los objetivos, ¿no? Y entonces se generan en ese sentido al momento de generar los elementos para los objetivos. Y finalmente se tiene la referenciación de lo que representa las hipótesis, ¿sí? Que es precisamente algo que se pretende confirmar o refutar de acuerdo a lo que se esté planteando como una suposición, ¿sí? Y la idea es que pues no es más que una conjetura, no se concreta nada, pero sí se pretende que a partir de la observación, del análisis, de la propia investigación, se llegue a conocer la idea propiamente, si la hipótesis tiene sentido, se confirma o se refuta, es decir, si es verdadera, es falsa, es posible o no es posible. Me metí nada más a ver qué... Ese sería el aspecto qué es lo importante. que ven. Otra vez, en ese sentido, tenemos la idea propiamente de que cada quien va a hacer su informe, explicando cada uno de los elementos del protocolo. ¿Cuáles son? En el protocolo se hace el planteamiento,
la justificación y viabilidad, el definir objetivos, el desarrollar un marco teórico, el plantear hipótesis. A partir de terminar el protocolo ya se empieza el proyecto, o sea, ya empezamos a dar mayores elementos, mayor análisis, mayor información, mayor identificación, probablemente mayor interpretación de lo que se desarrolla. Ahora, en este caso particular de que cada quien va a realizar es hacer qué contiene el protocolo, no el proyecto de investigación, el protocolo de investigación. Ahora, de ahí podemos establecer que hay que no nomás mencionarlos, es un informe en donde cada uno tendrá que tener una explicación de qué se trata, cómo, bueno, primero cómo se llama ese paso, esa etapa del protocolo, y después de qué es lo que contiene, cuál es la explicación, cuál es la descripción que se hace. Ahora, si alguien considera que lo quiere hacer ya en base a la temática elegida desde la semana pasada, al momento de haber hecho las fichas, lo puede hacer, es decir, ubica el elemento del protocolo, lo señala, lo explica y además genera un poco más de redacción para explicar cuál es en ese punto, cómo lo aplicaría en el tema propiamente que eligió del tema de investigación. Después pasaría al siguiente elemento y haría algo similar. Hay que explicarlo, hay que describirlo y si alguien considera que lo aplique del tema de investigación elegido desde la semana pasada, lo puede hacer. Pero propiamente la esencia de la actividad es hacer el informe de los elementos que componen el protocolo, ¿sí? Y claramente, no solamente, vuelvo a repetir, no solamente se trata de mencionarlos, sino de explicarlos. Es decir, porque es cada uno de ellos qué importancia tiene, ¿sí? Y que finalmente cuáles serían los elementos muy importantes de cada elemento que se describe dentro de lo que representa el protocolo, ¿sí? El protocolo se ubica un tema, cuando ya hablamos de proyecto ya se implica un título y se genera una idea mucho más amplia, explicativa, para confirmar lo que se desarrolló en un protocolo. Ese sería propiamente el aspecto, el sentido de esta representatividad y de este aspecto que cada quien va a redactar en este informe de actividad de esta semana. Bueno, listo. Entonces estoy atento a sus dudas, inquietudes, comentarios. ¿Ningún comentario, ninguna duda, ninguna inquietud? ¿Todo entendible? Bueno, pues si ya no hay ninguna duda, ningún comentario, ninguna inquietud, pues ya estamos cerrando por el día de hoy, deseándoles que tengan una excelente tarde, una excelente semana y nos estaríamos viendo el próximo lunes, ¿sí? Estaré atento por si alguien tiene alguna duda al momento de realizar este informe sobre los elementos del protocolo de investigación a través del WhatsApp, a través del correo de la plataforma o a través del chat de la plataforma, ¿vale? Entonces, pues les deseo pues que tengan bonita semana.